Listo, muy buenas tardes. Como dijo el doctor, mi nombre es Natalie Chavarriaga, yo soy residente de nefrología pediátrica de la Universidad de Antioquia. Esta presentación está siendo grabada y previamente se había pedido permiso para esto. Entonces, bueno, como en el título lo decía, vamos a hablar sobre la circulación extracorpórea y estas son terapias de soporte que son usadas para corregir alteraciones electrolíticas, sobrecargas hídricas, acidosis y azoemia en falla orgánica. Como lo veníamos hablando en la charla anterior, estas son técnicas que usan los métodos de difusión, de la convección y adicionalmente también de la absorción, y esta se va a dar principalmente por dos compartimientos, los cuales pueden ser unas membranas que sean sintéticas o membranas que sean biológicas, como en el caso de la diálisis peritoneal o en el hemofiltro, siendo la sintética. Entonces, la función de realizar todas estas terapias va a ser eliminar la sangre de la circulación, va a hacer una purificación de esta sangre, devolviéndola purificada, teniendo en cuenta de que no debe dañar los componentes sanguíneos, no se puede perder la sangre y no se puede contaminar. Entonces, para que podamos entender un poquito más acerca de estas terapias, tenemos que conocer cómo se compone el circuito extracorpóreo de estas máquinas. Entonces, normalmente la máquina de hemodiálisis que usamos en estas clases de terapias, que son terapias que se usan en urgencias, vemos que son unas máquinas que tienen unas características especiales, y lo más importante es que son circuitos que son cerrados, que no pueden tener ningún escape para que no tenga un ingreso de aire. Tiene un lugar donde se van a poner las bolsas de intercambio y dependiendo de la terapia que usemos, vamos a usar todas las bolsas que se pueden poner en esta máquina o no, que ya lo vamos a hablar más adelante. Tiene un lugar para poner una jeringa, la cual se puede usar para poner la heparina. Tiene unos detectores adicionales de aire, mide la presión también que se encuentra dentro del circuito y tiene un lugar donde vemos que se ve si hay una pérdida de sangre posteriormente a la filtración. O sea, cuando ya pasa la sangre, sí hay paso de glóbulos rojos. Aquí podemos observar, este es el circuito que normalmente usa esta máquina, la cual se caracteriza por tener una línea de entrada, que es la rojita, una línea azul, que es la de línea de retorno, que es la que va nuevamente hacia el paciente, una bomba previa de sangre, una línea de infusión, una línea de dializante, una línea de solución de sustitución, que es la morada, una línea efluente y una línea de la jeringa. Tiene diferentes lugares para poder tomar muestras, dependiendo de lo que en el momento queramos. Si queremos tomar muestras directas de cómo está la química del paciente o cómo está la sangre posterior a ser dializada. Entonces, aquí están como todos los puntos, todas las características que tiene todo este circuito. Entonces, lo primero va a ser el dispositivo de acceso vascular, el cual normalmente en esos pacientes que están en una fase que es aguda y están requiriendo esta clase de terapias, no van a tener un de en la mayoría de los casos que sea fijo. Ya si el paciente tiene una enfermedad renal crónica de vieja, o sea, ya que sea instaurada, pues puede tener una fístula o puede tener ya un catéter fijo. Esta va a tener una entrada y una línea de salida por donde sale la sangre y otra por donde va a regresar después de haber sido dializada. También se caracteriza por tener una bomba sanguínea. Normalmente la presión venosa de la sangre que sale del paciente no tiene la suficiente presión para poder pasar
al filtro, perdón, se me fue la palabra. Y entonces esta lo que va a hacer es que nos va a impulsar la sangre del circuito y al set y la va a devolver al paciente. Bueno, posteriormente vemos que acá está el dispositivo de purificación, que es el filtro, y este va a tener una parte del circuito que es por donde ingresa la sangre y posteriormente por donde sale, y después de esto vamos a ver que tiene unas bombas de infusión de anticoagulante que va a ser previa a la entrada al filtro, la cámara de captura de aire, que acá la podemos ver, que son secciones del circuito que van a ayudar a que haya, que cualquier molécula de aire que haya entrado y que no se haya ya, que ya no se haya salido del circuito cuando se le hizo todo la primera parte antes de empezar la diálisis, pues acá la podemos sacar para que no vaya a haber una embolia de aire hacia el paciente. También están los sensores de presión, va a tener un sensor de entrada del filtro y del efluente, un detector ultrasónico de burbuja de aire que nos va a monitorizar la línea de retorno para detectar las burbujas y un detector de pérdidas de sangre, pero este básicamente es de la máquina. Como les dije al principio, en las características que tiene este circuito, él va a tener unas líneas de monitorización de presión. Entonces, acá vamos a ver que estas se caracterizan por ser una serie de resistencias al flujo y van a tener cambios de presión dependiendo del lugar que estemos viendo el circuito. Entonces, esto va a depender de las vías del flujo, de la velocidad del flujo de la sangre, de las propiedades físicas de la sangre, la cual si está más viscosa o haya una mayor densidad. Entonces vemos que en la presión de entrada normalmente va a ser una presión que es inferior a la atmosférica y esta es principalmente, debemos tenerla muy en cuenta porque esta lo que va a ayudar es que no vaya a haber ningún ingreso de aire hacia el circuito. Está la presión prefiltro, que hace parte de los ítems que nos ayudan a medir la presión transmembrana. Esta sigue siendo una presión que va a ser por debajo de la presión atmosférica y va a presentar en ese momento que, si nos damos cuenta, podemos ver en esta gráfica que es cuando la bomba de sangre empieza a pasar la sangre directo al filtro, va a haber un aumento de la presión y se va a volver positiva. Y posteriormente, cuando la presión de salida, que ya llega a un pico, cuando la sangre va saliendo del filtro, esta va a tener un leve descenso y esta va a poder seguir bajando dependiendo de la vida que tenga este filtro, ya que cada vez que el filtro va pasando las horas, pues se va saturando y ya no va a tener una igual filtración de la sangre. Entonces acá podemos ver todas las presiones, los lugares, cómo van a ser la presión dependiendo del lugar que estemos viendo del circuito y dependiendo si hay alguna alteración, ya que la máquina va a tener unas alarmas que nos va a decir si hay algún cambio de estas presiones. Podemos pensar en ciertas cosas que puedan estar pasando respecto al circuito. Entonces, digamos, si la presión en la parte de ingreso está alta, podemos pensar que hay una desconexión de la línea, un exceso de volumen circulante, o si está ya muy baja, ver si hay que acodar, si está acodada, perdón, la línea de la arteria, o hay una obstrucción del catéter. Si están aquí en la preentrada al filtro, si esta está alta, también hay que ver si hay coágulos del filtro o si hay coágulos del catéter. Igual, también si la presión de retorno está también alterada, podemos ver si hay algún acodamiento o si hay alguna alteración directa del catéter del paciente. Entonces, ¿cuáles son los tipos de terapia que existen? Estas van a haber múltiples y todas se van a dividir dependiendo si son renales o si son no renales. Entonces, las renales van a tener diferentes modalidades, las cuales se dividen en continuas, híbridas o intermitentes.
Y estas van a tener diferentes técnicas dependiendo si son por difusión, si son convectivas o si son mixtas. Entonces las terapias renales, como les acabo de decir, se dividen dependiendo de qué método estén usando. Entonces vamos a hablar las generalidades de cada una de ellas. Entonces, el objetivo de las terapias extracorpóreas continuas va a ser imitar la función y fisiología del órgano, purificando la sangre, restaurándola y manteniendo la homeostasis, evitando complicaciones y facilitando la recuperación del órgano. Esta tiene una característica que depura la sangre durante un periodo prolongado de tiempo y se usa en pacientes que están hemodinámicamente inestables. De predilección se debe usar un acceso que tenga doble luz y que sea veno-venosa. Previamente se usaban también arteriovenosos, sin embargo, pues ya no se usan tanto, ya que tiene más complicaciones que el veno-venoso, y acá vemos cuáles son las características o las ventajas que tiene el uso de los catéteres veno-venosos, que este va a ser independiente de la tensión arterial del paciente, puede manejarse mayor volumen del ultrafiltrado, mayor depuración de los solutos, un balance hídrico puede estar más controlado, una posibilidad de mayor aporte nutricional, una mayor monitorización, una mayor duración del filtro, ya que estos no se coagulan tan fácil, menor necesidad de heparinización y no precisan una canalización arterial. Entonces, en este tipo de terapias, dependiendo pues de lo que estemos buscando, va a haber una filtración de agua, de electrolitos, de urea, creatinina y de solutos no unidos a proteínas que tengan un peso menor de 60.000 Daltons. Entonces, acá vamos a empezar a hablar de cada una. Entonces, la ultrafiltración lenta continua o el SCUF es una extracción lenta de agua plasmática. Esta se va a usar cuando hay una sobrecarga de líquido refractaria y nos va a ayudar a hacer una corrección segura y efectiva de la sobrecarga hídrica. Está la hemofiltración venosa continua, la cual se usa la convección. Esta se usa con membranas de alto flujo y normalmente el ultrafiltrado es reemplazado en parte o completo por líquidos, los cuales se pueden infundir en la predilución o en la postdilución, o sea, previo a la entrada del filtro o posterior. Está la hemodiálisis venovenosa continua, que es un flujo de diálisis contracorriente o a favor de la corriente en el compartimiento del dializado, del hemodializador. Ella usa membranas de bajo flujo y usa el método de la difusión, la cual se caracteriza porque no hay un ultrafiltrado tan grande como en la hemofiltración y no es necesario hacer el reemplazo en la mayoría de los casos de líquidos. La hemodiafiltración venosa continua, esta se caracteriza por usar la hemodiálisis, que es la que hablamos ahorita, y la hemofiltración. El ultrafiltrado se reemplaza también en parte o por completo por líquido de sustitución pre o postdilución. E igual como es hemodiálisis y hemofiltración, va a usar las dos, la difusión y la convección. La hemodiálisis de alto flujo venosa continua, que es básicamente tiene la misma teoría de la hemodiálisis, lo único es que se usan a altos flujos y esta puede ser continua o se puede usar de manera pulsada, siendo que sean momentos de velocidad, de flujos mucho más altos, y en el momento en que ya no los estén usando, que más o menos son entre 6 a 8 horas, se sigue con hemodiálisis venosa continua normal. Entonces, esto es lo que acabé de mencionarles, todas las terapias y cuáles son sus características. Entonces, aquí para que veamos, la continua venosa, la hemodiafiltración, perdón, venovenosa continua, ella tiene la característica de que se puede usar dializante y reemplazo de líquidos. Ella usa la forma de transferencia molecular de difusión y convección.
E igual la difusión solamente se va a hacer en la hemodiálisis y la hemofiltración se va a hacer con convección. Están las terapias híbridas también, las cuales son una combinación de características de modalidad intermitente y continua. Ella tiene sus características, son la eliminación eficiente de solutos, una tasa de ultrafiltración más lenta para la estabilidad hemodinámica, tiene menos exposición a anticoagulantes, van a tener una menor duración, pues tienen un menor costo que las continuas y tienen una menor carga de trabajo. Existen varias modalidades. La más usada es la diálisis sostenida de baja eficiencia, que es la de SLED. Normalmente se usa en un tiempo aproximado de 8 a 12 horas, la cual se caracteriza por tener un flujo y un dializante menor, que la cual se va a poder usar en pacientes que puedan estar hemodinámicamente inestables. La terapia intermitente son terapias que se usan, que son cortas, de más o menos de 3 a 5 horas, con un flujo de 250 a 500 cc por minuto. Deben usarse con un acceso vascular que sea el adecuado para estas, y estas van a tener una tasa de depuración mayor que las terapias continuas. Las más comunes van a ser las de hemodiálisis, la hemofiltración, la hemodiafiltración y las diálisis intermitentes de alto flujo. Entonces, las ventajas de usar las hemodiálisis intermitentes, que van a tener una mayor eficiencia de solutos, son ideales en intoxicaciones, en alteraciones electrolíticas, en anomalías metabólicas y en sobrecarga de volumen. Van a tener una posibilidad de ultrafiltración sin retirada de solutos, va a tener periodos de desconexión si el paciente requiere hacerle algunos otros procedimientos, pues el paciente no va a estar conectado todo el tiempo y se puede movilizar, permite la movilización, periodos de anticoagulación que van a ser limitados. ¿Y cuál es el inconveniente? Pues la mala tolerancia por el balance negativo rápido, lo cual es característica porque estos pacientes pueden tener periodos de hipotensión mucho mayor que en las terapias continuas. Una mala tolerancia al balance positivo del líquido entre las sesiones, disponibilidad técnica del personal, ya que tienen que estar pendientes de los cambios hemodinámicos del paciente, el agua tratada y el personal entrenado. Bueno, esas fueron las terapias renales. Las terapias no renales, estas son terapias que son intermitentes, igual también usan la convección, la absorción, pueden ser mixtas o difusas. Entonces, acá, como les mostré, vamos a hablar primero pues de las convectivas, que es la plasmaféresis. Estas se caracterizan por extraer proteínas plasmáticas y complejos inmunes, van a hacerse recambio, puede ser con plasma fresco, congelado o con albúmina, y estas se caracterizan por ser un sistema centrífugo o de membrana altamente permeable y van a permitir la separación del plasma de los elementos celulares de la sangre. Otras modalidades que se pueden usar son las terapias de soporte multiorgánica en los pacientes que tienen sepsis o en los pacientes que tienen alguna falla orgánica, y podemos hacerle este tipo de terapias. Si necesitamos hacerle soporte cardíaco al paciente, se pueden usar las terapias SCUF para bajarle el volumen o si tiene sobrecarga de volumen. En el soporte hepático se caracteriza porque es basado en células o no en células, y normalmente esta se centra en eliminar toxinas, para las cuales existen ciertas modalidades que ya las voy a mencionar ahorita. Las de soporte pulmonar, que son el ECMO, que usan un flujo sanguíneo alto, y estas también se caracterizan porque fuera de que ayudan a la oxigenación, también pueden hacer terapia de diálisis. Entonces, la diálisis de albúmina de paso simple, que se usa en el soporte hepático, básicamente lo que va a hacer es que va a haber un ingreso de albúmina, el componente dializado va a ayudar a una eliminación de toxinas unida a proteínas, y esta va a ser mucho más efectiva. Está el sistema de circulación de absorbentes moleculares, el MARS, el cual se caracteriza porque tiene se dializa por dos circuitos, un circuito primario por donde entra la sangre, va a haber
una separación de de la albúmina, lo que va a hacer que la sangre traspase nuevamente a otro filtro, donde va a haber una infusión de albúmina y estas moléculas las toxinas que quedaron libres en la sangre se van a unir a la albúmina que se está infundiendo, la cual va a pasar por el carbón activado y por las resinas, que va a hacer de que libere esta albúmina y vuelva nuevamente la sangre con la albúmina, con sus lugares de unión libres. También está la Prometheus, que es la separación fraccionada de plasma con absorción combinada de hemodiálisis, la cual también se caracteriza porque tiene 2 hemofiltros, donde hay un ingreso de albúmina en el primer filtro, que va a hacer que se una también las toxinas, las toxinas que son filtradas por el primer filtro a estas albúminas, nuevamente vuelve a ser dializado y va a hacer de que pues la sangre vuelva nuevamente al paciente sin las toxinas. En sepsis se ha usado la hemofiltración de alto volumen, es un tratamiento que es continuo y también usa la técnica de la convección, y esta se puede hacer por momentos, se puede hacer por periodos de 4 a 8 horas, lo cual pues se ha evidenciado que mejora un poco el pronóstico de los pacientes que están en un periodo, en un periodo de multiinflamatorio. También está la filtración continua de plasma acoplada a sorbentes, que es una terapia de depuración sanguínea que va a combinar las terapias de reemplazo renal continuas y la filtración sin gran cantidad de sustitutos de plasma. Ellas van a tener un flujo que es más lento y van a requerir más tiempo. Entonces, lo que hace es que pues, el ingreso de la sangre está por este lado, donde va a haber un ingreso a un filtro de plasma. Posteriormente, al pasar la sangre en este filtro, va a pasar a un circuito que está paralelo, donde tiene la caracterización de la absorción, y posteriormente esta vuelve al circuito, la cual va a volver nuevamente al paciente, con depuración pues, de todas las toxinas y de las inmunoglobulinas. La hemoperfusión, que también elimina toxinas que no se eliminan con la terapia de reemplazo renal clásica, absorbe solutos. Ella tiene una interacción hidrófoba, una alteración iónica y de enlaces de hidrógenos, y usa sorbentes que sean biocompatibles, ya que estos filtros pueden coagularse de una manera, se pueden coagular mucho más, porque los sorbentes que se venían usando previamente tenían el riesgo de de que se coagularan mucho más. También en la hemoperfusión se han usado filtros que se han impregnado con polimixina para ayudar a que haya para que, o sea, los pacientes que tienen sepsis tenga un mayor rendimiento. Sin embargo, pues no se ha encontrado que tenga una buena, pues, o sea, que no son, o sea, todavía no se puede decir de que estos filtros sirvan más que que no tiene la polimixina. Y bueno, esto era todo lo que les traía de las generalidades de las terapias de reemplazo extracorpóreo. Gracias. Entonces, ya resumiendo, ya como yéndonos a la parte de terapias de reemplazo renal, entonces vimos cómo tenemos terapias intermitentes, como es la hemodiálisis convencional o la diálisis diaria extendida de baja eficiencia, mal llamada así, porque realmente la eficiencia es igual, simplemente es que se hace en un mayor tiempo. Y las terapias de reemplazo renal continuo, como tenemos la ultrafiltración continua, la hemodiálisis venovenosa continua, la hemofiltración venovenosa continua y la hemodiafiltración venovenosa continua. Se vio un principio, lo explicaron muy bien, el principio de la ultrafiltración, que es la remoción de agua plasmática libre de proteínas a través de una membrana semipermeable generada por un gradiente de presión.
hidrostática. Entonces, tenemos aquí que, lo voy a poner un poco más grande, tenemos aquí que si tenemos en un sistema cerrado y le ponemos presión y hay una membrana semipermeable, pues al ponerle presión hidrostática se va a generar paso de agua desde el sitio donde hay mayor presión hacia el sitio donde hay menor presión. Y esta agua pasando por una membrana semipermeable. Entonces eso es ultrafiltración. Si tenemos una hemodiálisis intermitente donde yo ultrafiltro 2, 3 litros en un periodo de 4, 5, 6 horas, pues obviamente pasa agua con algunos solutos, pero la cantidad de toxinas y solutos que se eliminan por esta vía es muy mínima, porque como lo menciono, para que este sistema haga un sistema de convección eficiente, tendríamos que ultrafiltrar altas cantidades de volumen, como se podría hacer en una hemofiltración, donde yo puedo ultrafiltrar al paciente entre 24 litros y 72 litros en un día. Obviamente, para que el paciente me lo soporte, debo reemplazarle esos líquidos en igual cantidad aproximada, y ahí sí, cuando yo hago una ultrafiltración de alto volumen, ahí sí estoy eliminando por convección una gran cantidad de toxinas. Entonces aquí tenemos una membrana semipermeable, un filtro, y tenemos que tener en cuenta entonces que tenemos la sangre en una dirección pasando por una membrana semipermeable. Si yo pongo esto así simplemente y le pongo presión, sin hacer nada más, tenemos una ultrafiltración continua, ¿cierto? Como el SCAF, si no le pongo nada más. Bueno, eso más o menos se puede usar en falla cardíaca y podemos hacer ultrafiltraciones entre 50, 100, máximo 200 mililitros por hora, sin ningún problema. Bueno, eso sería. Si yo a este circuito, además de esto, entonces le pongo una solución dializante en contracorriente a la sangre, es decir, en un sentido contrario a la sangre, y utilizo una solución dializante, pues tenemos una hemodiálisis, que nos hace una terapia por difusión, es decir, que pasan sustancias de donde hay mayor concentración, donde hay menos concentración. Entonces, por ejemplo, de la sangre al otro lado nos va a pasar toxinas como la urea, altas concentraciones de fósforo, algún tóxico que están en alta concentración en la sangre, nos van a pasar al otro lado de la membrana por difusión. Y por la sustancia dializante que estoy usando en contracorriente, aunque también se pudiera usar en cocorriente, pero lo más convencional es en contracorriente, nos va a pasar sustancias que al otro lado están bajas en la sangre. ¿Como cuál? Por ejemplo, el bicarbonato. El bicarbonato, digamos, en la sangre está muy bajito, en la solución dializante está alta, y eso nos va a generar entonces que se equilibre el bicarbonato entre los dos lados de la membrana. Al final, voy a tener, ¿cierto?, una cosa que se llama el dializado, que es ya las sustancias que se dializaron de la sangre por medio de una sustancia dializante. Y obviamente yo le puedo poner a ese ultrafiltrado, si yo quiero a ese proceso de hemodiálisis, le puedo poner ultrafiltrado, es decir, le puedo sacar agua a ese circuito, o si quiero no le saco agua y simplemente lo que hago es hacer pasar el dializante y que por acá salga el dializante sin haberle sacado agua. Es decir, yo puedo tener un dializante, digamos, a 1000 por hora y aquí salir 1000 por hora. Entonces mire que salió lo mismo, pero salió, por acá entra una sustancia pura y por acá sale una sustancia con tóxicos. Entonces hay que tenerlo muy en cuenta. Y así, pero yo también puedo ponerle ese dializante a 1000 por hora y acá sacar 1200 por hora. Entonces estoy sacando los 1000 que estaba del dializante, que estaban pasando y no estaban entrando a la sangre, pero al mismo tiempo le meto presión al sistema y le saco 200 por hora adicionales. Y esto estoy hablando de la hemodiálisis. La hemodiálisis puede ser intermitente y puedo hacer una diálisis de 4 horas, ¿cierto? O puedo hacerla más extendida, lo que llama SLED, de 6, 8, 12 horas, o puedo hacerlo una terapia continua en circuito de hemodiálisis y la puedo hacer todo el tiempo. Es decir, hacer una hemodiálisis venovenosa continua, que puede ser de días incluso, sin ningún problema. Entonces, tenemos la difusión, paso de sustancias, entonces, de un lado de la membrana semipermeable donde hay mayor concentración
al otro lado de la membrana semipermeable, donde hay menor concentración, como lo estaba moviendo. También por un gradiente también electroquímico también es válido, pueden pasar las sustancias. Y obviamente la membrana tiene que ser semipermeable, es decir, debe tener poros. Entonces, eso depende del gradiente de concentración, del tamaño de los poros, del grosor de la membrana, del área de superficie, de la temperatura y del coeficiente de difusión. Y esto, la difusión. Este mecanismo es el que utilizan las terapias dialíticas, como la hemodiálisis, la SLED, ¿cierto? Y la hemodiálisis, como vimos, puede ser intermitente o puede ser venosa continua. Miren ustedes cómo entonces la difusión, aquí empezamos con la membrana semipermeable. Hay un lado hay moléculas en una alta concentración y entonces al aplicarle el mecanismo de difusión con una sustancia dializante que la paso en contracorriente, entonces van a pasar moléculas donde hay mayor concentración, donde hay menor concentración, ¿cierto? Hasta que se equilibra. Obviamente yo no dejo equilibrar eso porque todo el tiempo estoy pasándole una sustancia dializante limpia al circuito, entonces siempre estoy generando el gradiente. Pero, por ejemplo, si yo tengo un SLED, ojo, yo tengo el tanque con 90 litros. Si yo me gasto los 90 litros y no me percato que ya se me acabó el dializante y yo empiezo a pasarle al paciente sustancia que no está pura, entonces puedo hacer el proceso inverso, porque eso va a llegar a un equilibrio y ya después vamos a empezar a hacer el proceso inverso, es decir, vamos a volver a intoxicar al paciente. Miren ustedes entonces la membrana semipermeable, moléculas donde hay mayor concentración, donde hay menor concentración, y entonces obviamente no me funcionó pues aquí esto, pero debe pasar de un lado hacia el otro. Mira que las moléculas se friccionan, se chocan, ¿cierto? Y obviamente van a pasar las moléculas más pequeñas por difusión. Las más grandes no van a pasar. Y dependemos entonces aquí del tamaño de los poros de la membrana semipermeable. Por eso este mecanismo es menos eficiente para eliminar toxinas de mediano y grande tamaño, porque dependemos obviamente del peso molecular y del tamaño de los poros de la membrana. Hoy en día tenemos membranas de alto corte, es decir, con poros mayores donde se pueden eliminar moléculas mucho más grandes, pero los tendríamos que poner y ordenar obviamente. Una molécula grande, si por muy grandes que sean los poros, si la molécula es muy grande como la albúmina, no va a pasar, no va a pasar. Intenta, obviamente, pero no, solo van a pasar moléculas pequeñas. Entonces, eso va a generar, obviamente, un movimiento de moléculas todo el tiempo, que van a estar colisionando y friccionando, ¿cierto? Y entre más pequeña sea, mayor es la posibilidad de que pasen. Generamos, entonces, un gradiente de concentración, el peso molecular que es fundamental y la resistencia que ejerce la membrana. Por la convección, tenemos la membrana semipermeable, tenemos, entonces, obviamente, dos medios, ¿cierto? Y entonces vamos a pasar por convección, vamos a valernos del traspaso de agua de un lado a otro lado de la membrana para traspasar moléculas, como lo mencioné ahorita. Entonces, hasta ahorita esto sería ultrafiltración, pero si esa ultrafiltración la hacemos de alto volumen, es decir, que pasamos grandes cantidades de agua por esa membrana semipermeable en un día, por ejemplo, 24 litros, 36 litros, 72 litros, como usa una hemofiltración en un día, obviamente tengo que estar reemplazando eso que estoy ultrafiltrando, entonces voy a pasar moléculas de mayor tamaño incluso, siempre y cuando los poros de la membrana me lo permitan, hacia el otro lado. Y aquí utilizo entonces el mecanismo de la convección, pero tengo que tener que hay que pasar grandes cantidades de agua. Ustedes me dicen, entonces una hemodiálisis intermitente de 2 3 litros pasa entonces moléculas, sí, pero en 2 o 3 litros lo que pasa por convección es muy mínimo. En una hemodiálisis generalmente pasan moléculas, es por difusión, porque aunque yo ultrafiltre 1, 2 o 3 litros, esos 3 litros no nos van a generar un gran paso de moléculas por convección. Necesitaría alto volumen como una hemofiltración venosa continua. Entonces aquí dependemos también de la concentración del soluto, de la cantidad de ultrafiltrado, entre más ultrafiltrado, más moléculas de puro. De hecho, tenemos ultrafiltraciones de alto volumen, como hasta de 80 mililitros por kilo por hora, que se pudieran hacer, y obviamente voy a depurar más moléculas. Del tamaño de los poros es fundamental que para que depure moléculas más grandes necesito membranas muy buenas, y de la presión transmembrana obviamente. Entonces miren ustedes cómo de un lado al otro lado obviamente se ejercen unas presiones y voy a utilizar el mecanismo de la ultrafiltración del agua. Entonces pasa agua de un lado hacia el otro, pero esa agua no pasa sola, esa agua pasa con moléculas. Y si es de alto volumen, como lo mencioné en una hemofiltración, voy a depurar moléculas de forma muy eficiente por convección. Y eso es fundamental tenerlo en cuenta. Entonces miren ustedes
tenemos la membrana, le ejercemos presión, vamos a ultrafiltrar agua, el agua no pasa sola, el agua pasa con moléculas. Le ejercí presión a un lado de la membrana y el agua pasa con moléculas de más grande tamaño que lo que pudiera ser una difusión, obviamente teniendo un buen filtro. Entonces aquí estamos comparando difusión y convección, pues si me entendieron aquí paso entonces a través de un dializante que hace trapezo al paso de la sangre, y entonces ese dializante, a medida que pasa ese dializante, que generalmente pasa en contracorriente, pasan moléculas de un lado al otro por difusión, de mayor concentración a menor concentración, aunque también hay otras moléculas como que pasan por gradiente electroquímico, ¿cierto? Y en cambio en la convección yo hago pasar el agua con mayor presión a través de una membrana semipermeable, y gracias al mecanismo del paso del agua, esa agua no pasa sola, sino que pasa arrastrada de moléculas por la membrana semipermeable. Aquí tengo el mecanismo de convección, pasa agua, que si lo hago de alto volumen, elimina muy bien moléculas de pequeño, mediano y de grande tamaño, para tenerlo muy en cuenta. Y ahora bien, y si yo le pongo a esa membrana una sustancia que me absorba toxinas, que me absorba moléculas, que me absorba interleuquinas, hay muchas que se pudieran usar, hay algunos antibióticos, hay carbón, etcétera, la cualquiera que sea que me atrape sustancias, entonces tengo ya un mecanismo de absorción, es atrapar moléculas que generalmente son hidrofóbicas, que son difíciles de que se eliminen por convección o por difusión. Entonces ya tengo otro mecanismo que es la absorción, atrapar moléculas en un filtro que está impregnado de una solución absorbente, que generalmente puede ser carbón, ciertos antibióticos, etcétera, otros compuestos, que después lo vamos a ver con más detalle en este curso. Entonces aquí tengo las moléculas, miren ustedes, las moléculas muy pequeñitas como pues obviamente los iones, la creatinina, la urea, el ácido úrico van a pasar obviamente muy fácil por difusión. Pero por ejemplo estas otras moléculas que son más grandes, ¿cierto? Incluso por ejemplo medianas o grandes como la beta 2 microglobulina, incluso la mioglobina pudieran pasar por convección mejor. Obviamente si hay un filtro que permita su paso. Por ejemplo, yo puedo hacer una hemofiltración venosa continua de alto volumen y no tengo el filtro adecuado, no me pasa la mioglobina. Entonces, en una rhabdomiólisis no me serviría. Tendría que ser con un filtro de alto corte. Y lo aclaro muy bien. O, por ejemplo, una interleuquina. Una interleuquina es una molécula muy grande. Interleuquina 1, interleuquina 6, factor de necrosis tumoral. Son moléculas muy grandes, inflamatorias, que a veces yo las quisiera depurar con un filtro. Puedo usar la convección, pero tengo que usar un filtro adecuado para que se aclaren esas moléculas. Repito, si no uso el filtro adecuado, no es posible hacerlo. Entonces, obviamente, la hemofiltración me depura más eficiente moléculas que la hemodiálisis, para tenerlo pues muy en cuenta. Y aquí tenemos pues la combinación de todas esas terapias intermitentes y continuas. Dentro de las intermitentes tenemos la hemodiálisis, el SLED, ¿cierto? ¿cierto? La hemodiálisis diaria extendida y la hemodiálisis de baja eficiencia, que realmente no es de tan baja eficiencia, eso es bien, pero bueno, estas dos son muy similares, SLED y la diálisis extendida diaria. Dentro de las continuas tenemos entonces el SCAF, que es la ultrafiltración continua, como lo mencioné, que se hace de una forma lenta como para falla cardíaca. Tenemos la hemodiálisis venovenosa continua, la hemodiafiltración venovenosa continua, que me combina la difusión y la convección, y la hemofiltración venovenosa continua, que nos hace el mecanismo de convección puro. Eso era como para redondear pues el mensaje, que los doctores nos lo dejaron pues muy claro y muy bien.